Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La Biblia habla de los tiempos últimos, tiempos finales, posteros tiempos. Y en el capítulo 24 de Mateo, ahí vamos, empezamos. Mateo capítulo 24. Aquí hay unas profecías, hay unas instrucciones y que eran dadas para, o sea, las profecías para un tiempo futuro, que se van cumpliendo y se van a cumplir. El Señor Jesús, en los días de su caminar por esta tierra, pues, da un discurso allí en el Monte de los Olivos. Y ahí habla con sus discípulos, más bien sus discípulos le hacen pregunta. En el capítulo 24, versículo 3, dice así: estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otras palabras, del fin del mundo. Le hacen estas preguntas al Señor. ¿Cuándo serán estas? ¿Qué señal tienes? Puedes darnos para tu venida, miren, el regreso del Señor y el fin del siglo. El Señor les responde y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que no se dejen engañar, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y así va relatando. A ver, el 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, y sigue. Ya es amplio el discurso en el Monte de los Olivos. Por ejemplo, en el versículo 12 dice, para resumir: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya, para el tiempo que está profetizando. Más adelante habla de la gran tribulación en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y sigue, ¿ya? Habla de su venida, porque le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y más adelante sigue explicándoles del regreso del Señor, del Rey, al final de la gran tribulación. Y así va relatándoles, dándoles detalles. Pero vamos a ver, el 34 dice: todo se va a cumplir. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el 36 y el 37, ahí quiero entrar. Pero el día y la hora
Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El 37. ¿Me ayudan a leer el versículo 37, por favor? 2 y 3. Está tomando un acontecimiento del Antiguo Testamento, y la historia lo sabemos, creo que la mayoría, lo que pasó en aquellos días con Noé. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Les responde así, mucho más. Así va a ser, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Esto está registrado en Génesis. Breve, vamos a ver Génesis 6. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los días de Noé? Por supuesto, ya dijo que ya se lo llevó a todos, un diluvio. Brevemente vamos a ver esto. En el capítulo 6 de Génesis, lo que aconteció. En el capítulo 6, versículos 5 y al 8. Dice así. Dios trajo el juicio del diluvio en aquellos días. ¿Por qué? 5, dice el capítulo 6 y el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánto? Era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miren, Dios se arrepintió, como decir, ¿para qué hice al hombre? Le dolió en su corazón, porque era tanta la maldad, ¿ya? Y dice el 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso fue la causa del juicio del diluvio. Así que, como decía aquí el Señor Jesús, que será como en los días de Noé. Así la maldad va a ser mucha en la tierra, mucha. Así que le da ese detalle. Entonces Dios, como dijo, voy a traer, y trajo el diluvio. A continuación está la historia en Génesis. Sabemos la historia del desarrollo del juicio que trajo con un diluvio. Dios dijo, voy a borrar de la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que ha creado y todo lo que tiene vida. Eso decía en el versículo 7, está en Génesis 5:7. En el 8 hay un pero, en el 8. Pero Noé halló ¿qué? En el 8, ¿qué dice? Pero Noé halló ante los ojos de Jehová. Todo voy a destruir, absolutamente, como que lo hizo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese es el detalle, ya sabemos la historia, que le dio instrucciones para construir la arca. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. En Mateo 24 les está diciendo, así también va a ser la maldad, pero se va a multiplicar antes de la venida del Señor, de la venida a esta tierra, ¿ya? Está hablando de su segunda venida en esta porción de Mateo 24 que hemos leído, algunos versículos que hemos extraído en el capítulo 24, cuando decía en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe,
pero va a venir. Más el 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de su segunda venida a la tierra, porque está hablando con los discípulos, con la gente de esa época, especialmente de los judíos. Entonces le habían hecho esa pregunta: ¿cómo va a ser? ¿Cómo, o sea, qué señal va a haber? Él les responde: así va a ser la segunda venida, antes del fin, ¿ya? Esto habla de una venida aquí en la tierra. Aquí no está hablando de la iglesia, ¿ya? La iglesia va a tener otro evento antes que esto, antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Y yendo a Génesis vamos a ver el detalle. ¿Por qué? Otra vez a Génesis, capítulo donde hemos visto, capítulo 6, versículo 5 hasta el 7 y hasta el 8 hemos visto. Así será. La maldad se va a multiplicar en aquellos días. Un evento profético futuro que estaba diciendo el Señor Jesús, ¿ya? Ahora, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice allí el apóstol Pablo. El asunto es que hay que observar, antes del juicio del diluvio, antes de que venga el juicio del diluvio, en el capítulo 5 de Génesis, ¿ya? Hay una lista de familias que vivieron, en el capítulo 5, familias que vivieron muchos años, desde 6 para adelante, hasta el 32. Familias que vivían 900, el que más vivió es Matusalén, 969 años de vida, hermano. Vivió. Y el que menos vivió vivió de Lamec, 777 años. Todos estos registrados ya habla de Set, de Cainán, Malahel, Jared y otros. Todos ellos, aunque alcanzaron un número alto de vida, de años, al final murieron. Pero hay uno que escapó a la muerte en medio de estos, y está en el versículo 22, en medio de esta gente que vivía tantos años, hermano. El versículo 22 dice así, el 22, a ver, desde el 21, dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, al hombre que más años alcanzó. ¿Ya? ¿Dónde está Matusalén? El 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos? En el 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Este es el detalle, el 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué pasó? Desapareció porque se lo llevó Dios. Ese es el detalle. De entre todos esos hombres que alcanzaron un número alto de vida, a los 365 años, por haber caminado con Dios, mira, qué importante es andar. Por eso en el Nuevo Testamento lo dice andar, no es andar. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Los demás terminan diciendo y murió.
y murió, y murió. De Enoc dice, y desapareció, cuando tenía 365 años, ¿ya? Y desapareció, ¿por qué? Porque le llevó Dios, se lo llevó sin que gustase la muerte, ¿ya? Entonces, lo que quiero hacer la comparación es que en el capítulo siguiente que hemos visto, 6, acerca del diluvio, donde había tanta maldad, y Dios dijo, voy a borrar de la tierra. Le dolió en su corazón y dijo, y como que lo hizo, trajo el juicio del diluvio. Antes que venga el diluvio, el juicio del diluvio, lo cual les estaba hablando allí el Señor Jesús a sus discípulos, así será como en los días de Noé. Aquí vemos, antes del juicio, fue arrebatado un varón. ¿Cómo se llama? Enoc. Diga Enoc. Enoc. Fue sacado de esta tierra. Esto tiene una enseñanza, ya que, volviendo a Mateo 24, donde decía que así será también antes que venga el Señor, su segunda venida, antes que se manifieste ya la gran tribulación. Hombres y mujeres que caminan con Dios, seremos arrebatados al encuentro con el Señor. Y eso lo declara el apóstol Pablo, ¿ya? Hay dos eventos en esta venida del Señor, son dos. Uno es la segunda venida del Señor a esta tierra. El otro es unos años antes, cuando el Señor venga en los aires y con voz de mando y con trompeta de Dios descienda del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Son dos eventos diferentes, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Por eso la historia no es casualidad. De que antes del diluvio sacó a Enoc, que es tipo de la iglesia, hermano. Enoc, ¿ya? Allí a los discípulos les estaba hablando, ¿ya?, de su segunda venida, después al final de la gran tribulación. Porque en ese tiempo, cuando ya el Señor Jesús estaba andando, todavía no se había revelado lo que era la iglesia, hermano. Habló de la iglesia algo, pero no, la revelación vino después de la resurrección de Jesucristo. Son dos eventos. Y este detalle de Génesis pues nos da claramente que antes que venga el juicio, la gran tribulación, la iglesia, hombres y mujeres de fe, seremos arrebatados, hermano, sacados. No pasaremos por la gran tribulación. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué creen? ¿Cuántos son de la iglesia? Digamos amén, hermano. Entonces dice, ya, en Génesis 5:24. Aquí decía, aquí mismo, en Génesis 5:22, lo voy a leer, 5:22, aquí dice, aquí mismo, en esta Biblia, hay un comentario que dice así, Enoc, quien antes del juicio del diluvio fue traspuesto para no muerte, no murió, es un tipo de los santos que serán trasladados antes de los juicios apocalípticos que vienen sobre esta tierra. Es un tipo. Entonces, miren, si la maldad se va a multiplicar al final del tiempo, de los tiempos, ya, como que estamos en ese, ya, y va a ser mucho más la maldad, muchísimo más. Y entonces va a venir el Señor a esta tierra. ¿Cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Entonces, miren, Mateo, ¿ya? En 1 Tesalonicenses, vamos ahora,
ahí está el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser antes de la gran tribulación. En Primera Tesalonicenses, miren, ya saben, conocemos, pero veamos, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 13, 14 para adelante. Esta es una revelación del arrebatamiento de la iglesia, porque la revelación vino ya a través de las epístolas, y dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, ya, los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, si es que vivimos, ¿no? Si hasta que venga, si vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17, todos lo leemos. El 17, 2 y 3. Ahí está. Seremos arrebatados, los que vivimos y los que han resucitado. Arrebatados, ya. Aquí somos arrebatados a la presencia de juntamente con ellos en las nubes, miren, en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Él no viene a esta tierra, solo en el aire, el encuentro. Así estaremos siempre con el Señor. Para el arrebatamiento, el Señor desciende al aire y somos arrebatados, ¿ya? Para la segunda venida viene ya a pisar esta tierra. Son dos eventos diferentes, hermanos. Son dos eventos diferentes. Entonces, hay que tener bien en cuenta y claro estas dos manifestaciones del Señor, ya, que están registrados en la palabra, y como hemos visto en Génesis, el juicio del diluvio, pero antes un hombre fue sacado sin gustar la muerte, tipo de la iglesia. A ver, vayamos a 2 Timoteo ahora, cuando Pablo escribe 2 Timoteo a la iglesia. Y entendemos que 2 de Timoteo a Timoteo es una de sus últimas epístolas. Y en sus últimos días, Pablo sabía que iba a partir, escribió a Timoteo, haciéndole las recomendaciones. Y veamos algunas. Dice en 2 Timoteo, capítulo 3. Así como era la maldad mucha, o será la maldad mucha en la tierra, así también en los días en que antes de ser arrebatada la iglesia, le da estas recomendaciones, y es en realidad una predicción, una profecía acerca de la apostasía. Va a haber gran apostasía antes que la iglesia sea sacada. Miren, el capítulo 3 dice así: también debes saber esto, Timoteo, ¿no? Que en los postreros días, estos son los postreros días, pero de la iglesia, ya en esta tierra. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y la lista está ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismo, igual va a ser la maldad,
Porque habrá amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, ¿qué tal? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ah? Y esto afuera y dentro de las congregaciones, hermano. Porque dice en el 5, que tendrán apariencia de piedad. Piedad es temor a Dios, consagración, en fin. Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. No te juntes con esta gente. Evita. En la congregación se meten gente que no es convertida, no tiene el Espíritu de Dios. Apariencia de cristiano, apariencia de piedad dentro de la iglesia. Y esto antes del arrebatamiento, hermano. ¿Ya? En los postreros días, está diciendo, en los postreros días, de esta dispensación de la gracia, hermano, porque va a terminar con el arrebatamiento, la dispensación de la gracia. En los últimos días, postreros días, ¿habrá esta clase de gente? Y en esta, por eso es que Pablo le escribe las conductas de las gentes, afuera y adentro de la iglesia, ¿ya? Condiciones que prevalecerán en la tierra durante los últimos días de esta dispensación de la gracia, hermano. Estamos en la dispensación de la gracia, pero con el arrebatamiento va a terminar la dispensación de la gracia. Y en los últimos días va a haber estas gentes. Con esos detalles que da del carácter, de la conducta de las gentes, traidores, infatuosos y todo, ingratos, soberbios, desobedientes, intemperantes, traidores. Así que está dando una predicción sobre una gran apostasía. Apostasía dentro de la iglesia. Por eso es que da instrucciones, le da, un poco más leemos, 2 Timoteo, estamos 3, tendrán apariencia de piedad. Un poquito más adelante dice el 9, 3:9, 2 Timoteo, mas no irán más adelante. Esta gente que aparenta ser cristiano, tiene apariencia de piedad, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta, se le va a descubrir a todos como también lo fue la de aquellos. Pero, le dice el 10, pero, Timoteo, pero tú has seguido, ¿qué? Mi doctrina. Es importante. Tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, que recibió del Señor, por supuesto. ¿Qué más? No solamente doctrina, ¿qué más? Conducta. Qué importante. Propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tiene que seguir a la doctrina. Qué bueno es saber la doctrina. Qué bueno es saber la doctrina de la gracia, hemos hablado mucho tiempo, pero eso no es todo. Es que a la doctrina, a la enseñanza, al conocimiento, tiene que seguir la conducta, como lo dice aquí. Respaldar la conducta de cada uno de los miembros, ya, del cuerpo de Cristo, tiene que ir juntos, doctrina, conducta. ¿Qué tal si podemos saber la doctrina, las mayores revelaciones, el conocimiento, pero vivimos de otra manera?
tiene que ser respaldado por nuestra conducta diaria, ¿ya? De todo nuestro andar en esta tierra. Conducta, doctrina, conducta. Entonces ese es un verdadero creyente, ¿ya? Propósito, fe y mucho más, fe, longanimidad, amor, paz. Porque Pablo le dice, Pablo fue un ejemplo, un modelo de cristianismo, por supuesto varios, pero está hablando de él, de su testimonio. A continuación, el 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Miren, por causa de proclamar la verdad. Él recibió grandes revelaciones, lo transmitió ya la sana doctrina, pero por esa causa sufrió ya también persecuciones en muchas de estas regiones, Antioquía, en Iconio, en Listra, lo han apedreado allí, en Listra, como muerto lo han dejado. Ya había mucho judaísmo también, ya. Entonces, pero él, el Señor lo levantó y seguía predicando. Ahora, eso lo dice Pablo, y lo dice luego a los creyentes, dice así, el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente como Dios manda, como cristianos, piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les pasará? Padecerán persecución por causa del Evangelio, por causa de presentar el verdadero Evangelio y su respaldado de la conducta, hermano. ¿Qué tal si aquí yo predico y después en la semana ahí viene mi andar es diferente? Generalmente a los nuevos le tientan, ¿no? Y la gente que nos conocía antes dice, ¿cómo que? ¿Cómo es? Eres muy fanático, eres muy religioso, ¿no? Aquí la conversión es un cambio total, hermano, radical, hermano, olvidando lo que queda atrás, ya la vida antigua. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las amistades viejas y enviciados pasaron, hermano. No sé cuántos han pasado esa experiencia, varios hemos pasado eso al principio, varios. Los conocidos dicen, no, pues, ¿qué es un vasito? Ahí está, servirte un refresquito, así me decían a mí, un refresquito, y así tientan. Ya te crees muy religioso, evangelista, de todo normal. Pero no solamente eso pasó esa forma. A Pablo lo persiguieron, hasta lo apedrearon por su fe y por su conducta, hermano. Es bien importante. La conducta, por eso le hace la recomendación en esta última epístola, hermano. Entendemos, ya cuando él iba a partir. Prácticamente Pablo al final dice que se quedó solo de todas sus amistades, incluso los que le abandonaron. Estoy solo, decía, al final de sus días estaba solo. En mi defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado, dice. Hermano, pueden menospreciarnos, decirnos lo que sea, pero el Señor siempre está en nosotros, con nosotros, hermano, a nuestro lado. Entonces ese es cristianismo, hermano, doctrina. Los que van a ser, o por la fe decimos que van a ser arrebatados, hermano, ¿ya? Arrebatados. Entonces, estamos en, algo más dijo Timoteo ahí, el 12 dice, también los que quieren vivir piadosamente, vida de piedad, vida de consagración, vida de sometimiento a la voluntad de Dios. Tenemos errores, sí, claro que sí, pero miren, los que quieren sufrirán persecución. Y para eso, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, bueno, el Evangelio que es poder de Dios.
Por eso les recomendó a Timoteo más adelante en el 4:2, ya al final de sus días. Le dice en el 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Seguido de su conducta, por supuesto, lo dice más adelante. El 3 dice, porque vendrá tiempo, ahí está dando también la profecía, va a venir un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y así, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, la iglesia, estamos viviendo, entiendo todos los acontecimientos allá afuera en el mundo y dentro de la iglesia, hermano. Hay gente que aparenta ser, por años puede ser cristiano, puede tener aparentemente dones preciosos. De pronto su conducta contradice su fe. Hermano, nos sorprende. Hermano. Segunda Timoteo, ¿estamos? Segunda Timoteo, creo que hemos visto ya. No. Segunda Timoteo 1:11, a ver. 1:11 y 12. Estaba hablando Pablo de su testimonio, dice, ya, de que el Señor nos llamó. Y en el 11 dice, en el 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El 11 dice, del cual yo, dice Pablo, fui constituido, ¿qué era? Predicador, luego apóstol, maestro de los gentiles. Ya tenía esos dones, ese llamamiento, esos ministerios. Por lo cual, dice el 12, ya, qué lindo tener esto, pero mire lo que dice el 12. Por lo cual, asimismo, padezco, miren, por persecución. Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, ¿cuántos podemos decir eso, hermano? Padecer por causa del Evangelio, hermano. Tenemos que, con la ayuda del Señor, pararnos firme, hermano, el cristianismo. No ceder a las insinuaciones, a las tentaciones, hermano. Ya, tenemos eso, sí, pero ahí estamos firmes, hermano. A Tito le recomendó, a Tito, miren, ahí está Tito a la vuelta. Tito, capítulo 2. En esta porción les recomiendo a Tito, un verdadero ministro, le dice esto, las recomendaciones. 2. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el asunto, sana doctrina. Y luego le dice, del andar, de la forma de vida. ¿De quiénes? De algunos nombra. Nombra a los ancianos, el 2. Que los ancianos sean como sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paz. Mira, está hablando de la vida cotidiana, de la vida cristiana cotidiana en el andar. Y esa palabra prudentes, sabios ser prudentes, eso lo voy a repetir también con otros. El 3 dice a las ancianas asimismo sean como reverentes en su porte, en su forma de ser, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
Las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Hay una labor que hacer, pero tienen que enseñar con palabra y con su vida, con su ejemplo. Entonces dice, el 6 habla también a los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Miren, entre jóvenes, qué bueno es tener esa amistad, pero con prudencia. Y le dice a Tito, le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Ya? Luego dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, mire, adornen la doctrina de nuestro Dios. La conducta adorna la doctrina. Hermano, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia de Dios? El 12 dice, nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿ya? Impiedad es todo lo que contrario de piedad. Renunciando a la impiedad y a los deseos de este mundo, renunciando a los deseos de este mundo, todo lo que ofrece el mundo, todo lo que le atrae a la carne, ¿ya? Renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, siglo es mundo, vivamos en este mundo, ¿cómo? ¿Cómo dice? El 12, vivamos en este siglo, ¿cómo? Siglo sobria, justa y piadosamente, con buen testimonio, hermano. Esto lo vivimos mientras esperamos la venida del Señor, lo dice en el 13. El 13, a ver, lo leemos todos, por favor, el 13, 2 y 3, aguardando. Aguardando la esperanza bienaventurada de que el Señor descienda con voz de mando, hermano. Está hablando de eso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Mientras esperamos al Señor, tener con estas recomendaciones, vivir vidas, que respalden nuestra fe, hermano. ¿De qué vale decir que tengo esta fe, creo, y nuestra conducta sea diferente? No, tiene que ser ambos, conducta. Por eso, nuestro andar, ¿ya? En la epístola a los Efesios, Pablo claramente hace la exposición doctrinal, eso hemos visto muchas veces. En sus 6 capítulos, 3 capítulos hablan de doctrina, de revelación, lugares celestiales, pero los otros 3 capítulos habla del andar del cristiano. ¿Cómo debe andar? Aquel que está sentado en lugares celestiales, sentado. Aquí abajo es andar, caminar, vida cotidiana, andar. ¿Ya? Entonces esa exposición doctrinal de Efesios. Hermano, nuestra posición junto con nuestro andar. Por eso dice de Enoc. Enoc caminó, eso es andar, caminar, andar. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué le pasó? Desapareció. Así es la vida cristiana. Se lo llevó el Señor. Ya, un ejemplo de los que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que camina, su andar es digno de su posición, digno de la posición que tenemos en Cristo. Un día antes de los juicios de la gran tribulación, la iglesia desaparecerá o desapareceremos. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Y a su nombre. Pero es importante el andar. No vayas a creer que estás en la iglesia y estás andando como ya una vida desordenada, que vas a desaparecer, hermano. No, no, vas a aparecer ante el anticristo, hermano. Si alguien está así, no te lo estoy diciendo a ti. Si mi andar es así, tendré que enfrentarme no a Cristo, sino al anticristo que va a manifestarse en la gran tribulación, hermano. Así que qué importante es la conducta, hermano. Eso lo dice Efesios. A ver, vaya unos versículos, no vamos a ver Efesios, ya, esta epístola que habla de los lugares celestiales, de la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios, ¿ya? Entonces, pero en los últimos 3 capítulos, pues, habla del andar, mire lo que dice, es importante el andar, hermano, nuestra conducta diaria. Entonces dice, Efesios 4, habla de la conducta y el servicio del creyente. Ahí lo dice un título. Una digna de nuestra alta posición, el lugar celestial, pero nuestro andar aquí en la tierra. Y un solo versículo, el 4 dice, yo pues preso en el Señor, 4:1, os ruego que andéis, ahí está el caminar, como es digno de tu boca, de la vocación con que fuiste llamado. Y ahí da una lista, hermano. 4, en Efesios 4:1, en el 5:2, a ver, pasa al 5:2, dice, 5:2, todos lo leemos, el 5:2, 2 y 3. Cinco, 2, a la voz de 3, 5:2, 2 y 3. Y andad Cristo. Y ahí está una lista, a continuación. Desde el 1 está diciendo, sed pues imitadores de Dios, porque somos hijos de Dios. Los hijos de Dios decimos amén. Amén. Imitemos a Dios. Y andad en amor mientras esperamos la venida del Señor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes que el pecado es olor nauseabundo delante de Dios? ¿Ya? Entonces dice, mire, hay una lista, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aún hablen de eso, dice, como conviene hacer. Y así la lista. El próximo andar que dice, está en el 15, 5:15, léanlo, el 15, 5:15, ¿ya? A ver, si entendemos que es 5:15, dice, lo leemos, el 5:15, 2 y 3. ¿Cómo andéis? Mira cómo es tu conducta, me está diciendo a mí. Mirad cómo andéis, mirad pues con diligencia, dice. ¿Cómo es tu andar? No como necio, el necio es el que está sin Cristo, no como necio, como el que está en el mundo, no como necios, sino como sabios en Cristo Jesús. Y así va hablando en estos 3 últimos capítulos de Efesios. Así que, hermanos, la manifestación del Señor está a las puertas. En 2 manifestaciones, ya lo hemos dicho. Pero nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en los aires, ¿ya? Donde si estamos vivos seremos transformados, pero si morimos, junto con los seremos resucitados. Iremos al encuentro con el Señor en los aires para estar por siempre con Él. Esto es, resumiendo, como alguien lo dijo, es la conducta terrenal de un pueblo celestial, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabemos que somos celestiales.
En este mundo somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ya ciudadanos de los cielos. Pero mientras estamos en esta tierra, hermano, la conducta, hay más acerca de la conducta, en todo esto, es que adorna, es que respalda nuestro cristianismo, nuestra fe, diré. Entonces, la conducta terrenal de un pueblo celestial. Así que, recordándoles aquello, volviendo a Mateo, por ejemplo, a Mateo 24, donde hemos empezado, hermano, hay que hacer la diferencia, hermano, importante, de estos dos eventos próximos a manifestarse, Mateo 24. Aquí el Señor les ha dicho a los discípulos, porque los discípulos no sabían nada de la iglesia, no sabían nada de la iglesia, sabían que el Señor iba a volver, eso sí, a esta tierra. Pero por eso le hacen la pregunta, en el 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte ya. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Entonces le están preguntando de la época ya en que el Señor iba a venir a esta tierra, fin del siglo. En cambio, Pablo habla del fin de la dispensación de la gracia, de esta era de la gracia, ¿ya? Con el arrebatamiento, ahí la iglesia seremos sacado, como hemos visto. Allí con el ejemplo de Noé y Enoc, hermano. Enoc fue sacado vivo, así también será cuando el Señor saque a su iglesia, hermano. Entonces, todas las explicaciones que el Señor da aquí, Mateo está hablando de la gran tribulación, todo eso, incluso habla del anticristo, hermano. Es una etapa en que va a manifestarse el Señor, cuando dice, ya en Mateo 24 dice, o en 25 ya dice, esos dos capítulos hablan de aquel evento, que cuando el Señor venga a esta tierra, todo ojo lo va a ver, todo ojo lo verá. En el arrebatamiento, ¿no? Los santos seremos arrebatados con Él. Miren, una vez más a Tesalonicenses, para lo que hemos leído, para recordar, Tesalonicenses, capítulo, Tesalonicenses, ¿dónde está el Tesalonicenses? 4. Ya. Primera Tesalonicenses 4:13, ahí está. Ahí hace la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Lo mismo en esa porción, antes de hacer la revelación, del 4:13 está, o 14 para adelante, desde el 4:1 está hablando de la vida, del modelo del creyente, la vida y la conducta del creyente, antes del arrebatamiento. Está haciendo, porque podemos leer algo, dice, el 1 dice, 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. Está escribiendo a los hermanos, está escribiendo a la iglesia. Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, ya Pablo está diciendo, él era un ejemplo de conducta, que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros, ahí está la conducta, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra y que os apartéis de fornicación.
Y ahí está dando las instrucciones, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. El 6, por ejemplo, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El 7, ¿lo leemos todos? El 7, por favor, 2 y 3. Pues, otra vez, el 7, por favor, 2 y 3. Ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que no hace caso de esto, aunque esté en la iglesia, aunque diga que sea creyente, así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y así, una vida de conducta está hablando aquí. Ya, el 11 está diciendo que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, ahí está, conducir, conducta, conducir, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y entonces viene la revelación del arrebatamiento de la iglesia. Ya, entonces el Señor se manifestará. Ya, desde como dice en el versículo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Y así, el arrebatamiento, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, ¿dónde? En el aire. Así estaremos siempre con Él y para siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre, les recuerdo, son dos eventos diferentes que hay que tenerlos bien claro, ya bien como que está bien definido. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor y que nuestro andar sea digno de nuestra fe, de nuestra posición en Cristo Jesús. Hay errores, tenemos, pero sabemos reconocer y humillarnos delante del Señor. Vamos a agradecer porque está tan próximo estos eventos, los dos. Entre los dos hay una diferencia de años nomás, pero el más próximo es el que la iglesia será sacada de este mundo. Oremos, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.